metro cúbico entre gramos, y ya sabemos que grados Kelvin son grados centígrados más 273.15, porque generalmente la temperatura la medimos en la escala relativa. Y no les voy a dar un millón de fórmulas, porque hay fórmulas en grados centígrados, hay fórmulas en grados Kelvin, centímetros, y está en gramos. Y esta es una conversión mía porque aparece así. Si yo he tenido estudiantes que cuando le ponía eso así, que hacían con esa G, la ponía en 9.81, así que vamos a alterar la notación, vamos a ponerle GR ahí para que sepa que no es aceleración de la gravedad, sino que es una unidad de P, de masa, el gramo. ¿Vamos bien? Así que véase todo lo que he ido alterando el curso, y usted busca el texto y no aparece GR, no cometa errores infantiles. Bien. Es cierto que la atmósfera no va a llegar a condiciones de saturación muy fácilmente como se logra en un sistema cerrado. Pero si se llegara a condiciones de saturación, a eso se le llama presión de vapor de saturación, y se le llama E sub S. Por aquí. Y la E sub S la medimos indirectamente a través de algo que se llama la humedad relativa. Y la humedad relativa se mide con un instrumento que tiene un termómetro seco y un termómetro húmedo, y mide el diferencial y nos da la humedad relativa. Y la humedad relativa se expresa en la letra H y es igual a E entre ES por 100, ya que se expresa en porcentaje. La humedad relativa es un factor que indica el grado de confort de la atmósfera. Así que yo he tenido la experiencia de vivir en otros países y comparar Panamá. Por ejemplo, aquí en Panamá usted tiene, qué sé yo, cuando un cuerpo está caliente, tiene fiebre, ¿qué decían las abuelas? Que tenía que sudar la fiebre. Así que la reacción de los seres humanos y de otros seres vivos es, por supuesto, aquí usted está perdiendo agua muy rápido, por lo tanto la tiene que reponer. Aquí también está perdiendo agua, y usted toma agua, y entre más agua toma, más suda. Pero la atmósfera no absorbe ese. Y por aquí vamos a tener presión de vapor. Y aquí hay una curva de saturaciones, H igual 100%. Es decir, en esa curva E es igual a ES. Esta zona de aquí es la zona subsaturada. Y esta zona aquí es la zona sobresaturada. Y esta es la curva de saturación. Entonces, ¿qué ocurrió? Está el día, está el sol produciendo radiación, que es la energía para que el agua se evapore. Y subió la temperatura a esta temperatura, y tenía esa E menor de ES, estaba a esta temperatura. La masa de vapor de agua en la atmósfera se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque ya no hay más radiación solar. Pero en la noche, ¿qué le pasa a la temperatura? Disminuye. Y si usted llega a este punto, la temperatura en ese punto se le llama la temperatura para la formación de rosas. Y es fácil de recordar porque por ahí hay una soda bien sabrosa, la probada, Mountain Dew, que
rocío de la montaña con sabor cítrico. Ese es el eslogan comercial. Cuando llega eso, llega al momento de saturación. Y la temperatura, cuando alcanzamos esta condición, recibe el nombre de temperatura para la formación de rocío. O, como le llamaban, sereno. Y nuestras abuelas nos decían, no salga de noche que te va a caer sereno. Y a veces usted sale y no ha llovido, va a bajar por debajo de la temperatura la formación de rocío, porque en una zona sobresaturada la atmósfera es altamente inestable y el exceso se condensa. Eso usted pasa su auto por ahí, tiene condensación por contacto. El exceso de humedad se condensa y usted tiene que ponerlo limpia parabrisas y todo el tipo de cosas. Eso no es lluvia, pero está produciendo agua. H es menor de 100% y aquí H es mayor de 100%, pero esto es inestable y el exceso se condensa. Por supuesto, cuando están las nubes ahí, la neblina muy bajita, cuando sale el sol, ¿qué le pasa a esas nubes? La relativa. Y ustedes pueden entrar aquí en cosas fácilmente. Vamos a ver qué dice esto aquí. Específica. Y se designa por medio de la letra Q y es la relación entre la densidad de vapor y la densidad de la mezcla. Entonces tenemos lo siguiente: la densidad de la mezcla es la densidad del vapor más la densidad del aire seco, ya que dijimos que la presión atmosférica era una mezcla de aire seco más vapor de agua. Así que el vapor de agua es la densidad de vapor más la densidad del aire seco. Okay. Así que P de atmosférico es la P del aire seco más E. Así que la densidad del aire seco es la presión del aire seco entre RT, y ya les di el valor de R del aire seco. Así que esto es igual a la presión atmosférica o simplemente P. Y hay que tener cuidado con la letra P, porque la letra P la vamos a usar para dos cosas. La vamos a usar para precipitación y para presión atmosférica. ¿Y cómo distinguimos cuál es cuál? Las unidades. Porque la precipitación la vamos a medir en pulgadas o en centímetros, mientras que la presión atmosférica la vamos a medir en milibares. Así que la unidad le indica, aunque la letra sea la misma, si está hablando de presión. A veces le he tenido que poner ahí presión atmosférica para que no se confundan con precipitación. Bien, así que es P menos G entre RT. Y de aquí tenemos que la densidad del vapor es igual a 0.622 E entre RT. Así que la densidad de la mezcla es 0.622 E entre RT más P menos G entre RT. Y si simplificamos eso, la densidad de la mezcla nos queda P entre RT por 1 menos 0.378 E entre. Y obsérvese, si el aire está seco, esto es cero. Pero apenas empieza a haber vapor de agua en la atmósfera, esto aumenta. ¿Y qué le pasa a la densidad de la mezcla? Disminuye. Y por esa razón es que hace un rato les dije que el aire húmedo era mezcla en la que hace ese movimiento convectivo, que las masas de aire húmedo son más livianas que el aire seco. Si no, el planeta sería inhabitable, estaríamos en un sauna completo.
que esto fuera más pesado. Entonces todo el vapor de agua al nivel del suelo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, si nos venimos acá, la humedad específica U sería igual a la densidad del vapor 0.622 E entre RT entre P entre RT 1 menos 0.378 E entre P. Y eso nos da 0.622 E entre P por 1 menos 0.378 E entre P. A veces esto se ajusta porque la atmósfera no necesariamente sigue la ley de los gases ideales. Así que se ha encontrado que el ajuste que Q es 0.622 E entre P y se ignora este pedazo de aquí. Así que muchas veces usamos un modelo simplificado y obsérvese que E es mucho menor que P. Es mucho menor que P. Y tenemos lo siguiente, que 100 pascales es igual a 1 milibar. Y la presión atmosférica se usa un valor de referencia, y el valor de referencia es 760 milímetros de mercurio. P barométrica de referencia, eso es igual a pero eso no significa que la presión atmosférica siempre tenga ese valor. ¿Por qué razón? Porque esta componente cambia de acuerdo a la humedad que hay en el ambiente. Así que la presión atmosférica puede subir o puede bajar. Y el componente más variable es el vapor de agua. Y se sabe que cuando la presión atmosférica sube, va a ser buen tiempo, porque los vientos se generan por diferencia de presión atmosférica. Vemos que va a ser mal tiempo. ¿Por qué razón? Porque el viento va a venir de otras zonas y va a arrastrar esa humedad y la va a traer para acá, y en esta zona de menor presión es más probable que ocurra la precipitación. Los marinos están constantemente viendo el barómetro porque saben que si la presión baja les va a hacer mal tiempo, y cuando hace mal tiempo el mar está atmosférica. Y lo último que nos falta por ver es la temperatura para la formación del rocío. Así que vamos a decir aquí que U es aproximadamente 0.622 entre P. Pero véase, a veces ustedes me hacen tan mal los cálculos que esto vale, vamos a decir que vale 1000 milibares, y yo estos días he tenido estudiantes que me han dicho que vale, y me han dicho que esto es más chico que esto. Así que mucho cuidado. Esto es muy chico en comparación con esto. Esto jamás podrá ser más grande que la presión total. Esto es parte de la presión total. Esto es variable, pero es muy chico en comparación con esto. Así que cuidado. Si usted encuentra que esto es más grande que esto, ya sabe que he cometido error de cálculo, error de conversión de unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Para la formación de rocío, TD, y va a existir una relación entre la presión de vapor de saturación y la temperatura para la formación de rocío. 2.7489 por 10 a la 8 exponencial de menos 4278.6 entre TD más 242.79
donde esto aquí está en grados centígrados y esto aquí está en milibares. Así que esta relación es perfecta entre 0 y 40 grados centígrados. Fuera de ese rango tiene cierto error, pero a veces aceptamos el error. ¿Está bien? Vean, una relación perfecta entre 0 y 40 grados centígrados, pero fuera de ese rango presenta ya ciertos errores, pero aceptamos muchas veces el error y la usamos fuera del intervalo. Aquí E es igual a ES y en ese instante T es igual a T. Y con eso, si usted lo sustituye ahí, puede sacar la presión de vapor de saturación del agua y puede sacar la presión de vapor de saturación del aire. Y si usted ya tiene el agua, está H 100%, porque es 100% agua en la superficie del cuerpo de agua. Pero con esto entonces, si ya usted conoció la H, puede encontrar que E del aire es igual a H multiplicado por SA entre así es que con la humedad relativa, que lo midió con un termómetro húmedo seco, y la presión de vapor de saturación del aire, que la puedo calcular aquí con la temperatura del aire, puedo obtener la presión de vapor del agua en el aire. Pero esas cosas son muy variables, así que generalmente trabajamos con valores promedios diarios. Con valores promedios diarios. Es variable, la temperatura es variable. Y aquí en nuestro planeta Tierra, con respecto a presión y temperatura, vamos a ver la temperatura primero. Tenemos capas. A esta primera capa, que va del 0 a 11 kilómetros de elevación, se le llama la troposfera. Entre los 11 y los 20 kilómetros se llama la estratosfera. Y de ahí en adelante se llama la mesósfera con respecto a temperatura. Con respecto a presión, aquí a los 40 kilómetros de altitud tenemos algo que se llama la ionosfera, y allí la presión absoluta es 0. Y la presión va variando de un valor de referencia al nivel del mar de 101.325 kilopascales o 14.696 psi, y va variando de manera hiperbólica hasta que llega a 0 aquí. ¿Qué es la presión atmosférica? El peso de los gases que hay en la atmósfera. ¿Okay? Es decir, usted tiene una columna aquí, una columna de gases que llega hasta la ionosfera, y ese peso, y aquí hay un área, eso produce una presión. ¿Y qué presión? El peso entre el área. ¿El peso de quién? De todos los gases que hay. ¿Por arriba de 0 por qué? ¿Por la gravedad? No hay gases. No hay gases. Desde aquí, desde la ionosfera en adelante, tenemos vacíos. Ya no hay gases. Así que el peso de los... Y si usted está a mayor elevación, a mayor altitud, ¿qué pasa con la presión atmosférica? Es menor. Y usted lo ha sentido cuando va a tierras altas. ¿Cuál es el órgano que lo detecta? El oído, porque de pronto se le tapan los oídos ahí, o si va en avión que van a cierta altura, le dan chicle para que mastique y ahí equilibre los gases, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Entonces, la presión atmosférica es variable. La variable, el valor de relativo aquí, al nivel del mar, hasta acá, 0 en la ionosfera. Pero para temperaturas, tenemos que aquí la temperatura no varía linealmente. Un modelo típico es suponer que en esta zona la temperatura varía linealmente y decimos que T es igual a T sub 0 menos alfa Z. Y alfa es el gradiente. El gradiente promedio es de
6.5 grados centígrados por kilómetro. Eso significa que en promedio, si usted sube 1 kilómetro de altura, la temperatura debe bajar 6.5 grados, pero eso depende del contenido de humedad. El valor típico de alfa es de 9.5. ¿Y por qué? Porque las masas cargadas de humedad absorben calor. Y por eso, al absorber calor, la temperatura disminuye más rápido. Y los que van a Chiriquí, están en Davista, hace un calor espantoso de menos 56 grados centígrados. Después va bajando. Esto es el límite de la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional. Los cuerpos que vuelan nada más han llegado hasta esta altura máxima de unos 32 kilómetros de altura. Más allá no hay sustentación. ¿Okay? Para los aviones, excepto no estoy hablando del transbordador espacial ni de espacial. La Estación Espacial Internacional anda por aquí, por allá arriba. Bien. Entonces a veces nosotros usamos modelos y asumimos una variación lineal de temperatura, que no es cierto, porque al atravesar masas, como la masa absorbe calor, la temperatura baja. Pero más o menos asumimos una variación lineal en la troposfera. Pero en esta zona es donde se da el movimiento de las masas cargadas de humedad. Las masas cargadas de humedad suben. ¿Quién equilibra eso? La fuerza de flotación. Hasta que llega un momento en que se produce un equilibrio entre el peso del vapor de agua, o bueno, de la mezcla. El peso es una mezcla, el peso de la mezcla, el vapor de agua con aire seco, hasta que se produce un equilibrio. Y las nubes o humedad no se ha encontrado más allá de los 18.000 a 20.000 pies de altura, alrededor de 6 kilómetros. Más allá de 6 kilómetros de altura no hay humedad, porque no se produce ese equilibrio. ¿Dónde se produce el equilibrio? Depende de los contenidos de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y las nubes se forman a distintas alturas y dependiendo de las nubes, por ejemplo, las más bajitas usted le llama cúmulos y ve esas nubes negras ahí a baja altura. ¿Y qué dice cuando ve los cúmulos? Que va a llover. Pero las nubes se forman de que cirros, nimbos, estratocúmulo, estratocirro. El cirro es el que se forma a mayor altura y ustedes ven al principio de Arquímedes, dependiendo de dónde se equilibraron esas dos fuerzas, se le da diferentes nombres. Por eso el nombre no nos interesa. ¿Estamos bien? Solamente sabemos que hay nubes, que esas nubes van a moverse verticalmente y que más allá de los 6 kilómetros prácticamente no hay humedad en el ambiente. Y por esa razón los vuelos comerciales, ¿a qué altura se dan? A 30.000 pies. Locales, porque el planeta no se comporta de manera uniforme. Bien. La radiación solar del cuerpo se evaporó. El agua se evaporó del cuerpo de agua. Cuando esa masa se evaporó, absorbió calor. Y al calor que absorbe se le llama el calor latente de evaporación. Y cuando se condensa, a ese calor se libera. Y se le llama calor latente de condensación. El calor latente de evaporación es menos el calor latente de condensación y eso es igual a 597.3 menos 0.57 T, donde esto está en grados centígrados y esto está en caloría por grado. Y como el vapor de agua absorbe calor, por eso es que cuando hay fiebre, para bajarle la fiebre, lo envuelven en 1000 mantas para que la persona sude, se va acumulando en la atmósfera. Y esa energía acumulada en la atmósfera hay que disiparla. Y para disipar esa energía que se fue acumulando en la atmósfera cuando el agua se condensó,
entonces da origen a los, en nuestro caso, o tornados. ¿Y cómo se libera la masa, la energía? Ya no en traslación, porque el viento es traslación. Así que, ¿qué movimiento genera? Un movimiento de rotación. Los tornados son fenómenos locales donde poca energía acumulada se liberó rotando, y a veces ¿quién la genera? El viento. Viene el viento y entonces hay energía y el viento empieza a rotar y genera tornados. Aquí en Panamá ha habido unos pocos tornados. Cada vez que hay tornados, ¿cuál es la consecuencia inmediata? En el área del Caribe, como hay mucha evaporación del océano Atlántico, esa humedad esa energía es tan grande que da origen a los huracanes, que los huracanes sí ocupan grandes espacios del planeta y se van moviendo y se originan en el Atlántico y van moviéndose. Para predecir la cantidad de agua que se va a producir si se ocurriera la precipitación. Y a ese modelo se le llama cantidad de agua precipitable. Lo vamos a identificar por medio de la letra D del inglés depth o profundidad. Entonces, ¿qué tiene usted aquí? Quita la superficie del terreno, usted toma una columna en la atmósfera y eso está lleno de vapor de agua, y eso, la densidad es variable porque depende de la temperatura, y ya sabemos que a mayor elevación, menor temperatura. Y si esa humedad que hay en el ambiente se convirtiera en lluvia, produciría aquí una profundidad, y eso va a estar en estado líquido. Aquí el agua está en forma gaseosa. Y que si se dan las condiciones adecuadas, ese vapor de agua se condensa y produciría lluvia. Bien, entonces vamos a